Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es que este es pastoral, hermano, no se preocupe. Hoy vamos a compartir una palabra que yo espero que enriquezca la obra de lo que Dios está haciendo en medio de esta casa. Como decía el hermano pastor ahora, anoche fue impresionante, hermano, ver a la iglesia despojándose. No es impresionante por el hecho de hacerlo, porque a eso hemos sido llamados, a despojarnos de todo. Lo impresionante, hermano, es que estamos sobredimensionándonos, evadiendo las barreras del temor, las barreras de la vergüenza, de la pena, de que si me ven, si me cuestionan y cosas por el estilo. Entonces, qué hermoso, hermano, ver una iglesia que ha entendido que aquí lo único importante es lo que allá en los cielos se dice de mí. Amén. Porque acá, hermano, acá, en términos terrenales, no podemos esperar nada bueno. Vivimos en un mundo caído, lleno de maldad, lleno de muchas cosas, hermano, que son antagónicas a Cristo. Por lo tanto, acá humanamente no podemos esperar nada bueno. Pero allá en los cielos sí. ¿Cuántos sabían que allá en los cielos todos los días se dice tu nombre? A ver, ¿quién sabía eso? Allá en los cielos, hermano, todos los días se dice tu nombre, porque dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, cada mañana el Señor dice, bueno, esta es la bendición y las misericordias que tengo para, diga su nombre ahí donde usted está. Todos los días, hermano, el Señor envía bendiciones nuevas a tu vida. Entonces, todos los días allá se habla de ti, gloria al Señor. Hoy vamos a disertar, hermano, un poco sobre la necesidad de tener autoridad. Vamos a ver, ¿quién entiende que para ser efectivo en este reino se necesita autoridad? ¿Y a quién le gustaría tener autoridad espiritual? Hermano, es necesario tener autoridad en nuestros hogares. Es necesario convertirnos en autoridades espirituales en nuestros lugares de trabajo. Es necesario venir a la congregación y sentir que somos una autoridad espiritual. A veces caemos en un hierro muy grande, hermano, que estamos esperando a ver en qué momento se sube el pastor, en qué momento se sube el líder, el diácono, qué sé yo, hermano, para sentir que hay autoridad allí. No, hermano, cada uno de nosotros posee un grado de autoridad. Así lo establece la Escritura. Tenemos diferentes jerarquías, sí, hermano. Todos podemos ser, hermanos, siervos de Dios como lo fue David, pero no todos podemos ser reyes como lo fue él. Amén. Entonces, autoridad todos tenemos. Tal vez no todos seamos pastores, no todos seamos los mismos líderes, etcétera. Hay diferentes jerarquías, pero autoridad todos debemos serlo. Entonces, en esta mañana yo quiero disertar un poco sobre lo que es la autoridad y que usted entienda que la autoridad, hermano, es un derivado de ¿qué dice allí? Diga conmigo, sin santidad no hay autoridad. Ahora vamos a decirlo como quienes ya lo creímos. Sin santidad no hay autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver en Marcos capítulo 1. Aquí hay una historia muy interesante, hermano. A mí me gusta mucho esta historia que la palabra del Señor nos enseña. Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Vamos a estar leyendo. Honramos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así, ¿ya lo tiene? Marcos 1, 21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué tenía él? Y no como los escribas, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto?
¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Fíjate que esta historia, hermano, es muy rica, muy interesante por el contexto de donde se da. Dice que llegó el Señor a enseñar a la sinagoga. La sinagoga era como el templo de ellos de aquellos días, donde se reunían los rabinos a enseñar la palabra de Dios. Entonces, hermano, dice que un día Jesús, en un día de reposo, en un día sábado, llega a una sinagoga y comienza a enseñar, porque la iglesia necesita ser enseñada. Diga conmigo, yo debo de aprender. Entonces, cuando la iglesia es enseñada, hermano, la iglesia crece, la iglesia avanza, la iglesia se educa y conquista cosas importantes. Y dice que Jesús estaba enseñando, y cuando él empezó a enseñar, ellos se cuestionaron algo y dijeron, ¿qué es esta nueva doctrina? Dice, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces yo quiero definir algo, hermano. Tu vida y la mía es muy diferente o se marca una gran diferencia cuando existe la autoridad y cuando no la existe. Podemos ser creyentes que venimos a la iglesia, que creemos en la palabra de Dios, que seguimos a quienes nos lideran, pero que no tenemos ninguna autoridad. O podemos ser creyentes con autoridad. Así puntual, hermano. Entonces la pregunta es, hoy nos vamos a cuestionar eso. ¿Qué tipo de creyente soy yo? ¿Soy de aquel que camina detrás de los que lideran solamente? ¿O soy un creyente que tiene autoridad? Porque tú y yo la necesitamos, hermano, en todas las instancias en las cuales nos desenvolvemos. Hay personas, creyentes, hermano, que viven un infierno en sus casas. Yo conozco casos, hermano. Conozco casos y personas que dicen, hermano, es que pastor, a mí me cuesta demasiado en mi casa, yo no lo logro porque en mi casa hay una serie de situaciones. Bueno, hermano, es ahí donde tú necesitas autoridad. Porque en esa casa, si los demás no son creyentes, déjame decirte que la autoridad es Cristo y Él la representa en tu vida. ¿Dice amén? A veces el problema está en el trabajo, a veces las circunstancias dentro de la misma iglesia. Hermano, yo debo de ser un portador de la autoridad de Dios. ¿Está oyendo eso? De Dios. Una cosa es ser autoridad de Dios y otra cosa es que a mí me guste mandar. Eso son cosas diferentes. A veces, hermano, nosotros los varones, ¿dónde están los varones aquí hoy? Aprovecho para saludar a don Eric y don Juan que nos visitan hoy como varones, amén. Qué bendición tenerles por acá. Nosotros los varones hemos sido constituidos, hermanos, una autoridad. ¿Cuántos sabían eso? Hemos sido constituidos por parte de Dios, nosotros como varones, y ojo que no estoy excluyendo a las damas, a las mujeres, porque no quiero que se me rebelen ahorita. Van y se me amotinan aquí, es un problema, ¿eh? Pero nosotros, los varones, hemos sido constituidos como cabezas, hermano, en nuestros hogares, en nuestras familias, y se nos ha dado responsabilidades muy grandes que en algún momento, por ahí en alguna reunión de varones, las vamos a hablar. Amén. Entonces, todos y cada uno de nosotros, hermano, tiene esa autoridad y necesita fungirla. A veces en nuestros hogares queremos ser autoridad a base, hermano, de gritos. Y la autoridad en un hogar no se fundamenta a base de gritos. Qué triste es cuando llegamos a un hogar y nos damos cuenta que la gente dice, ay, qué dicha que ya se fue. Sí. Hay hogares, hermano, donde dice, uy, ya van a ser las 5, ya viene el ogro, dice. Alabe lo que Él está vivo. ¿Sabe por qué pasa eso, hermano? Porque hemos tratado de ser autoridad, pero no de Dios. ¿A quién le gusta la presencia de Dios? Hermano, y es riquísima la presencia. Cuando está la presencia de Dios, usted desea que eso fluya y fluya y fluya y que no se vaya. Usted no dice, uy, ya llegó el ogro a la iglesia, que aquí está la presencia de Dios, ¿verdad que no?
Y Él es la máxima autoridad. Entonces quiere decir, hermano, que la autoridad de Dios no se fundamenta en cosas como esas que estamos diciendo. La autoridad de Dios es diferente, hermano. Y para poder representar esa autoridad que es de Dios, se necesita, diga conmigo, santidad. Porque la autoridad, hermano, es un derivado de esa santidad. Cuando yo practico, cuando yo vivo la santidad, comienza a haber un peso de autoridad en mi vida. Cuando yo vivo en una vida santa, hermano, comienza la gracia de Dios a descender sobre mí y comienza a haber un peso de autoridad en cada uno de nosotros. Amén. Cuando yo comienzo a vivir en santidad, hermano, entonces comienzan los hijos a respetarme diferente. Comienza la mujer a decir, ay, yo no sé qué le pasa a este. Pero antes yo me ponía media rebelde, pero ahora ya no puedo. Hay algo, hermano, que comienza a moverse, a traer un peso de autoridad. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, yo una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo hizo Noé para construir un arca con toda su familia en un lugar donde nunca ni siquiera había llovido? Y dice que la familia le ayudó y me decía el Señor, es que no era una autoridad. Dice amén. Cuando tú eres autoridad, hermano, los que están en tu contexto se sujetan. Porque tú tienes autoridad de Dios. Alabe lo que Él está vivo. Entonces, amado, yo le vengo a decir en esta mañana y uniendo con lo que sucedía anoche acá, que definitivamente, si queremos preservar lo que se está viviendo, lo que se está dando y la línea que Dios nos está, hermano, trazando en este lugar, necesitamos comenzar a cuidar y a trabajar muy vehementemente en lo que es una vida de santidad, porque necesitamos, hermano, convertirnos en una iglesia de mucha autoridad. Hoy el hermano pastor anda, hermano, haciendo un desafío. Él dijo, hoy tenemos una prueba de fe. Algunos conocen la situación. Hermano, definitivamente hoy hay una prueba de fe allá arriba. Se está yendo, hermano, en fe y en autoridad de Dios. Y yo creo que el hermano la lleva, amén. Yo creo que el hermano está pagando un precio, amén. Yo creo que el hermano está pagando ese precio, pero no es solo él. Tenemos que ser toda la iglesia. Tenemos que convertirnos en un ejército completo, unido, donde cada uno de nosotros ejerce, hermano, ese peso de autoridad, donde nosotros aquí, como lo hicimos ahora, unánimes y juntos podamos decir, ponemos un vallado y una cobertura sobre nuestra cabeza ministerial porque somos una autoridad. Dice amén. Y esa va a ser la única manera de poder defender la posición que Dios nos está entregando, hermano. Es una posición de administración. ¿Sabe que Dios nos está entregando una posición de administración en este lugar? Están viniendo cosas, hermano. Hoy se está abriendo la segunda iglesia. Decía el hermano pastor, allá en Punta Arenas se está avanzando muy rápido la idea y el proyecto de que se abra la otra. Bendito sea. ¿Y cuántas más van a venir, hermano? Ya usted se preguntó, ¿y cuántas más? ¿Cuántos lugares más nos va a entregar el Señor? ¿Por qué? Porque está poniéndonos en una posición de administración. Pero para eso se necesita tener autoridad. Y para tener autoridad se necesita estar en... Allá nos entendimos, hermano. Ya casi nos podemos ir entonces. Gloria al Señor. Es necesario, hermano, comenzar a sacar. Por eso le digo, estamos... conectando lo que sucedió anoche. ¿Qué sucedió anoche, hermano? Un montón de pequeñas zorras empezaron a salir, a ser expuestas, porque las pequeñas zorras echan a perder la viña, dice la palabra. Esas pequeñas cosas que a veces no las visualizamos como tan peligrosas, como tan dañinas, pero comienzan a socavar, hermano, y cuando nos damos cuenta, estamos en problemas. Entonces, anoche empezaron a salir cosas, hermano. Yo veía y estábamos ministrando allá en la música y decíamos, el altar sigue abierto, hermano. Ya casi el hermano estaba por cerrar y qué va, hermano. Seguía pasando gente, seguía trayendo cosas y gloria a Dios por eso. Porque ¿qué quiere decir esto, hermano? Que Dios nos está llamando, está haciendo una invitación porque Dios es caballero y nos invita a vivir una vida de santidad porque necesita también que seamos un ministerio con mucha autoridad. Alabe lo que está vivo. ¿Cuántos quieren recibir eso hoy?
Y antes de irnos, hermano, en este lugar yo sé que Dios va a poner señal de autoridad en muchos de nosotros. En gente que estaba pidiendo señal, hermano, para hacer algo en su casa, para que su casa dé un giro, para muchas cosas. Yo no sé, usted sabe que usted ha hablado con el Señor, pero yo sé que en esta mañana, antes de irnos, hermano, usted lo va a recibir para la gloria del Señor. Amén. Ahora sigamos leyendo un poco acá en la palabra. Dice que se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, hay dos posiciones, hermano. Tener autoridad o ser uno más. Tú puedes tener autoridad, ser un creyente con autoridad o ser un creyente más. Amén. Y dice, pero había en la sinagoga de ellos, y aquí es donde esto se pone bueno. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Se lo voy a parafrasear para que usted lo entienda. Había un endemoniado ahí en la iglesia, hermano. ¿A dónde estaba? Un endemoniado en la iglesia. No vuelva a ver feo a su hermano porque no se vale. Ahí estaba, hermano. Ahí estaba. Y es que déjeme decirle que Satanás no respeta a nadie. Ahí estaba. En la congregación, en la sinagoga, dice que había un hombre con espíritu inmundo. Si usted me lo pregunta, hermano, yo se lo voy a decir. De aquí para allá, porque esto funciona desde aquí, amén. Nadie lo ha alcanzado todo ya. Aquí todos estamos peleando la misma batalla. Aquí todos nos levantamos cada mañana a pelear valientemente. Aquí todos, hermanos, necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Aquí no hay superhombres. Aquí no hay nadie, hermano. Usted me revisa la espalda, no me han salido ni los chonquitos de las alas. Uno llegue, ¿verdad? Con fe, ¿verdad? Uno se ve así a ver si acá, pero no, hermano. Todos somos seres muy limitados, con demasiadas limitaciones y que necesitamos las misericordias de Dios cada día. Dice que ahí en la sinagoga de ellos, si estaba ahí, hermano, es porque quería de Dios, ¿sí o no? Como todos los que estamos acá. Pero tenía espíritu inmundo. Eso sí, no como todos los que estamos acá, pero sí había uno allí, hermano, que tenía un problemita mayor. Y dice que sucedió algo mientras él enseñaba. Dice que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, has venido para destruirnos, porque Satanás sabe que él tiene el poder para destruirle. Dice amén. Dice, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Dice amén. Para eso apareció nuestro Cristo y para eso, hermano, lo hemos recibido. Para que Él destruya todas las obras del diablo. Amén. Si yo no lo permito, eso es porque yo quiero. Pero Él tiene la autoridad y el poder para destruir todas las obras del diablo. Y dice acá que le dijo algo más. Has venido para destruirnos, dice. Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, hermano, ubíquese conmigo en esto. A veces usted y yo pensamos que por ponernos la camiseta ya la hicimos. Te anhelo, Espíritu Santo, te anhelamos, Espíritu Santo. Nos ponemos la camiseta, hermano, con esa gran coronota atrás ahí, gotas de sangre, qué sé yo. Y andamos identificados, hermano, de mil maneras. Pero déjeme decirle que cuando Jesús abrió su boca y comenzó a enseñar, cuando la presencia de Dios se manifestó, Él no le dijo, me gusta tu atuendo, me gusta cómo hablas. ¿Sabes qué le dijo el espíritu inmundo? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Le voy a decir algo, hermano. A mí el diablo no me va a respetar el título de pastor, eso a él no le importa. El diablo a mí no me va a respetar el título de adorador, de salmista.
No me va a respetar, hermano, el diploma que tenga allá, Instituto Teológico Interamericano de todo. A mí el diablo no me va a respetar nada de eso, hermano. Lo único que él respeta es la santidad de Dios. No le dijo, yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú tienes palabra de vida eterna. No le dijo nada de eso, le dijo, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Si tú quieres tener autoridad, hermano, tú necesitas convertirte en un portador de ese Santo de Dios. Que cuando Satanás se revele ahí en tu casa y tú te pares allí y digas, en él está el Santo de Dios, y tenga que retroceder, tenga que ir hacia atrás, hermano. Yo recuerdo una vez una anécdota que me contaban, hermano, que dice que un hombre comenzó a caminar en el cristianismo, pero llegó a un punto donde se encontró con un gran gigante, hermano, y que cuando se encontró con ese gran gigante comenzó a retroceder, a retroceder, a retroceder, hasta que llegó a un punto que sintió que chocó con algo muy grande, muy fuerte. Y dice que escuchó detrás de él una voz que le dijo, no retrocedas, da un paso hacia adelante. Y que él decía, pero es que se da un paso hacia adelante. Dice que aquel hombre dio un paso hacia adelante. Cuando él dio un paso hacia adelante, dice que el gigante dio un paso hacia atrás. Y aquella voz le dijo, no, da otro paso hacia adelante. Y él dio otro paso hacia adelante y el gigante dio otro paso hacia atrás. Y esa voz grande, hermano, que estaba detrás de él, le dijo, comienza a caminar hacia ese gigante. Y que él comenzó a caminar, y como él caminaba, hermano, dice que el gigante retrocedía, retrocedía, y que esa voz grande le dijo, ahora sí, corre contra él. Amén. Porque tenemos una autoridad que Dios nos ha entregado, hermano. Pero hay que comenzar a vivir la santidad. Ya tenemos que dejar, hermano, de darnos esas libertades. Hay libertades que nos estamos dando y que nos resta autoridad y que quizás no la vemos o no lo entendemos o no las queremos ver. Queremos hacernos los ciegos, hermano, y no va a funcionar. ¿Cuántos esperan aquí un milagro? Pues hay que empezar, hermano, a jalar el mecate duro. Mira, tú y yo a veces tenemos conversaciones que nos alejan de esa santidad. Y si nos aleja de esa santidad, nos resta autoridad. A veces permitimos cosas en nuestras casas. Permitimos personas. ¿Aló? Sí, es que tía Marta, no, ¿cuál tía Marta, hermano? Aquí no hay tía Marta, aquí hay, hermano, una guerra que ganar. Y eso, hermano, involucra mi salvación y la tuya. Hay gente que le permite a familiares llegar a su casa, actuar, hacer, y eso no está bien. Y hoy el Señor nos está hablando en este lugar. Tú tienes que empezar a marcar esa autoridad. Tienes que empezar a defender la santidad con la cual, hermano, Dios nos llama a vivir. Imagínate, tú pasando la noche en vela, orando, arrodillado, buscando la gracia de Dios, y al día siguiente viene un incircunciso, hermano, a tu casa a contaminar todo lo que tú intentaste, hermano, levantar durante quizás toda una madrugada. ¿Cuántos están aquí? Y lo permitimos. Ay, es que ¿qué va a pensar? Ay, es que hay que dar testimonio. Es que si no, así nunca va a llegar a los... No, hermano, cuando tú con autoridad te paras firme, tiene dos cosas, hermano. Hay nada más, o conoce a Cristo o se retira porque no quiere nada con Él. Pero esa autoridad que Dios nos ha llamado a hacer, tú y yo la tenemos que conquistar, amado. Hay un versículo, no lo traía acá, pero yo lo quiero tocar, hermano. Gloria al Señor, si el Espíritu Santo lo pone. En 2 Corintios, capítulo 5. Hay un versículo, para mí hay versículos de la palabra que otros que están ahí muy al lado, los han oscurecido y no lo dejan ver. Casi todo el mundo conoce en el capítulo 5 de 2 Corintios y verso 17, aquel famoso verso,
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Pero hermano, nadie se acuerda del 16. Y es uno de los versos para mí más insignias, más tremendos, más poderosos que la palabra nos establece. Vamos a leerlo, dice. Segunda de Corintios 5:16. Dice así: de manera que nosotros, de aquí en adelante, diga conmigo, yo de aquí en adelante, dice así: a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque mi hermano, en el momento en que tú aceptaste el ADN del Señor, en el momento en que tú le dijiste: Señor, entra en mi corazón y yo te entrego mi vida, allí se rompieron hasta los lazos sanguíneos, hermano. Ahí pasamos a ser todos, hermano, conciudadanos del cielo y una sola familia en Cristo. Y de manera, hermano, que ya ahora la tía Jovita, si viene aquí y es como muy mal hablada, va a tener que ver qué hace. Porque de aquí en adelante yo a nadie conozco según la carne, y ni aún a Cristo. Si lo conocí según la carne, ahora lo conozco en gloria, en majestad, en santidad, en autoridad, en pureza, en integridad, tal cual es mi Señor. Dice amén. Es necesario que ahora la iglesia del Señor comience a trabajar más su santidad. A veces vacilamos con cosas, hermano, que no debiéramos. La Biblia dice que de toda palabra ociosa da el hombre cuentas a Dios. A veces vacilamos con cosas porque para nosotros es vacilón, pero en el reino espiritual tiene un gran impacto. Dice amén. A veces por ahí, hermano, tentamos a Dios y al enemigo y no debiéramos. Hay gente que por ahí a veces echa sus cantadillas en plan de vacilón. Qué silencio, hermano. Por ahí de vez en cuando todavía se raja una estrofilla ahí de la Puerta Negra. Por ahí todavía se acuerda de los Beatles. Bueno, es que yo, ¿verdad? Soy más de aquellos. Por ahí de cuando en cuando todavía, hermano, se le mueve el piso con alguna cumbiecilla, algún swingcillo, ¿verdad que sí, hermano? Comienza a escuchar ese. Sí, sí. Y comenzamos, hermano, a coquetear con esas cosas, vacilando. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice, hermano, que de toda palabra ociosa se dará cuenta Dios. Entonces, ¿sabe qué estamos haciendo cuando caemos en esos descréditos? Estamos socavando esa autoridad porque estamos abandonando nuestra línea de santidad a donde el Señor nos ha llamado. Entonces tenemos que empezar a cuidar, a ser muy minuciosos en esto, hermano. Dígame dónde vivían los levitas. Ahora los adoradores están estudiando eso. ¿A dónde vivían los levitas? Ojo, esto es un quiz, adoradores. ¿A dónde vivían, hermano? Vivían en el tabernáculo, en el templo, hermano. Ay, ya les soplé. Ellos vivían ahí, hermano. Esa era su parte. No, es que si les digo más, el pastor William me va a decir. Ellos dijeron, la parte de ustedes, la herencia de ustedes es Jehová. A todos se les dará tierra, a todos se les dará posesiones, pero la herencia de ustedes es Jehová. La herencia de la iglesia es el Señor, hermano. La herencia de la iglesia es la santidad de Dios. Y en medio de esa santidad, hermano, la iglesia recibe esa autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que tú has venido para destruirnos, dijo el espíritu inmundo. Sabes que tú, cuando te metes en la santidad de Dios, tú tienes la autoridad también para sacar cualquier demonio que esté molestando ahí en tu casa, cualquier demonio, hermano, que esté socavando ahí en tu lugar de trabajo, cualquier cosa, hermano. Tú tienes la autoridad de Dios y tú puedes destruir de la mano de Cristo esas obras del diablo que se quieren levantar contra la iglesia.
pero tenemos que empezar a trabajarlo, hermano. Tenemos que empezar a enamorarnos de esa santidad. Es que a veces sí nos traiciona, hermano, esa religiosidad. Y sentimos que porque caminamos por la calle, bien identificados, ¿verdad? Con nuestra chema y toda la cosa, que ya el diablo está ahí temblando, más bien, mírelo, ya lo tengo allá en la mira, dice. Y la única urgencia es que tú y yo, hermano, podamos presentarle a Él una vivencia de un Cristo de gloria en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo único que respeta Satanás. Fíjese qué hermoso, hermano. En Mateo, capítulo 28. Mejor me vengo por aquí porque si sigo soplando. ¿Sigo, Andresito? 28:18. 28:18 de Mateo dice: Jesús se acercó y les habló. ¿A quién? A los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Es la iglesia naciente, amén. Les habló diciendo, escuche, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Está oyendo eso, hermano? Antes de partir el Señor reúne a los discípulos, a la iglesia naciente, les da instrucciones, les dice quédense en Jerusalén y no salgan de ahí, no se vayan de allí, quédense en el aposento alto hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, para que Él traiga poder, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque Él les dice antes, toda potestad, es decir, toda la autoridad. Yo quiero que usted me entienda esto, hermano. Una potestad es un documento de autoridad, es una autorización. Los que entienden de leyes saben lo que es un poder especial, amén. Fíjese que eso fue lo que el Señor le entregó a la iglesia, un poder especial, donde nos faculta para actuar en su nombre y bajo su autoridad en cualquier área espiritual que competa. Dice amén. Le está diciendo a la iglesia, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Esa autoridad es la que tú y yo tenemos que ejercer ahora, hermano. Esa autoridad y esa señal que tú le estabas pidiendo a Dios hace días, como te dije al inicio, solo tú y el Señor saben qué cosas son las que han conversado. Hoy el Señor te dice, bueno, aquí yo te presento mi documento de autoridad. Tú tienes la autoridad ahora para decirle a esa área de tu vida, ya no más, ya no más. Porque toda potestad le ha sido dada a Él. Y si tú te agarras hoy de la mano de Él, en esa autoridad, y te decides a caminar en una santidad, esa área de tu vida, hermano, hoy va a ser conquistada en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces yo he escuchado que alguien me diga a mí, pastor, es que cuesta mucho? Hay cosas que cuestan demasiado. A algunos les cuesta, hermano, congregarse. A algunos les cuesta, hermano, no criticar. A otros, qué sé yo, hermano, póngale usted el color y sabor que quiera. A todos nos cuesta algo. ¿Cuántos quieren una de consolación hoy? Sí, amén. Cuando el Señor expulsó a Caín allá en Edén, Caín dijo, ahora el que me encuentre a mí me va a matar. Y dijo el Señor, yo le voy a poner una señal para que el que encuentre a Caín no lo mate. Pero le dijo algo más y para mí es más aún maravilloso, hermano. Le dijo, con todo esto, el pecado está a la puerta, mas a ti será su deseo. Se la voy a parafrasear.
con todo esto, a pesar de que hiciste el mal, Caín, con todo esto, el pecado no se va a enseñorear de ti, sino que tú vas a enseñorear sobre él. Aquí viene la de consolación, hermano. Ni el mismo infierno te puede obligar a pecar. En Cristo tú y yo somos libres. Los que están allá afuera, que no conocen del Señor, ellos son esclavos del pecado. Ellos pecan porque son esclavos y tienen que hacerlo. Pero tú y yo, hermano, que hemos recibido a Cristo, a nosotros se nos ha dado la potestad, la autoridad y el poder de decirle no al pecado. La decisión ahora es nuestra. La decisión está ahora, hermano, que cada vez que hay una situación, tú te pares con esto que yo te estoy diciendo y le digas a ese pecado, bueno, no más. Y tú te plantas y le dices, no más. He entendido que ahora Cristo a mí me ha hecho libre y no más. Y cuando tú le dices no, Él tiene que respetar eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le dices no y le dices porque yo soy un santo de Dios, Él va a respetar la santidad de Dios. Dice amén. Pero cuando tú te pones, ay Señor, es que estés aquí, yo soy débil. Ay Señor, es que usted me entiende, ¿verdad, Señor? No, hermano, aquí lo único que entiende Dios es que ya Cristo derrotó a todo imperio satánico en la cruz del Calvario. Y que ahora tú y yo como iglesia de Dios lo que necesitamos es apegarnos a vivir una vida de santidad, a decirle no al pecado y a tener, hermano, en claro que somos la iglesia de Cristo y que tenemos que caminar en autoridad para enseñarle a la gente que viene a buscar del Señor que si hay una puerta abierta, la puerta es Cristo, la puerta de las ovejas, que sí nos hace libres, que sí nos ha dado libertad, hermano, que sí podemos salir adelante viviendo en santidad y con la autoridad que Dios le da a uno. Pero ahora tenemos que armarnos de carácter, ¿sí o no? Ya deje de justificarse, hermano. Pastor, es que son muchos años. Sí, entonces, ¿no cree que ya es suficiente o quiere más? ¿Sí o no? Pastor, es que yo quiero que usted me entienda, hermano, es que yo no lo puedo entender. Yo tengo que entender lo que la palabra a mí me dice que ya Cristo a mí me hizo libre. Y que si tú te dispones, si yo me dispongo y le digo al pecado, no, hermano, ahí es donde está mi libertad y ahí es donde está mi victoria. Pastor, ayúdeme a orar por mi casa. Hermano, si usted no es una autoridad en su casa, ni aunque oremos la iglesia entera. Si usted no se decide a ser una autoridad en su casa, pero autoridad de Dios, cuando usted ya deje los gritos, cuando usted ya deje de imponer, y usted con autoridad de Dios, en amor, en gracia y en misericordia, conquista ese terreno, entonces usted va a ver la victoria de Dios. A veces hemos confundido, hermano, y entonces nos pasamos de santos y, yo no le permito a mis hijos y no le permito un montón de cosas, hermano, pero tampoco vivimos en santidad. ¿Sabes qué es eso? Eso es una imposición. Pero cuando yo vivo en santidad, ellos se sujetan por la autoridad de Dios que hay en mí. Yo recuerdo, hermano, había una hermana que a mí me contaba, decía, pastor, viera que es interesante, porque yo le digo a mi hijo que no salga y él me dice, ay mamá, ya está, me mató todos mis planes. Porque yo cada vez que usted me dice que no salga y lo hago, me va fatal. Dice, así que ni modo, a guardar todo y otra vez será. ¿Sabes por qué, hermano? Y me decía ella, y pastor, viera que yo no tengo pleito, no tengo situaciones. Dice, pero yo se lo digo a él cuando el Señor a mí me lo pone y me dice que le diga que no salga. Qué hermoso, hermano, que una persona se convierta en ese tipo de autoridad. No hay pleito, no hay disgusto, no hay choque. ¿Sabes qué hay, hermano? Hay convencimiento de parte de Dios y le da testimonio a ese hijo que esa mujer es de Dios. Dice amén. De esa autoridad yo le estoy hablando. De esa autoridad que nos ha legado el Señor, hermano. De esa autoridad que hoy necesitamos retomar. Porque sí, están pasando cosas muy maravillosas, pero ahora toca defenderlas, ¿sí o no?
Aquí vinieron, hermano, esto estaba ayer lleno acá, esto, de cosas que se desprendieron los hermanos, qué hermoso. Pero ahora viene defender esa posición y convertirse en una autoridad, porque no creas que el enemigo no va a venir a tentar. No creas que el enemigo va a decir, ay, ya tiró la foto ahí, ya no más, no, hermano. Seguro le va a querer pasar una foto más bonita, ahora con filtro y todo. ¿Sí me entiende? Pero ahora es donde usted se va a parar en autoridad y usted va a decir, no, un momento. El que vive en mí es el santo de Dios. Y usted, Satanás, me respeta. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos van a pararse en esa autoridad? Cuando venga el pensamiento por ahí, mira, date la vueltita por aquí. Le voy a contar algo, hermano, para que me comience a conocer un poquito. A los 22 años yo era alcohólico, con 22 años. Y resulta, hermano, que cuando el Señor me rescata, yo siempre trabajé en talleres de enderezado y pintura. Y yo era el primero que todos los viernes decía, ¿a dónde vamos hoy? Sí. En las tardes lo decía, en las mañanas yo decía, no, hoy sí, no, hoy yo me voy para la casa, tranquilo, voy a pasar y me voy a llevar un pollito, algo para la casa. Ya como a las 4 de la tarde yo estaba gritando, ¿dónde vamos hoy? Porque uno es esclavo del pecado. Pero cuando el Señor ya me hizo libre, hermano, yo recuerdo que yo me quedaba de último, esperando que todos se fueran. Porque cuando Dios a uno lo marca con liderazgo, lo convierte en cabecilla. Entonces todo el mundo era, ¿qué, Ronald? ¿Qué, Ronald? ¿Qué? Entonces yo me quedaba de último para que todos se fueran. Eso es cuando uno ya quiere de Dios en verdad, hermano. O si no, me alistaba de primero para que no me vieran ni el pelo. Y yo recuerdo, hermano, que yo venía allá por San José, por esos lados, y ya yo tenía una ruta establecida, ok, parada aquí, luego en el otro bar, luego allá a la vuelta. Ya tenía una ruta establecida, hermano. Imagínense cuando llegaba a la casa, cómo llegaba. Entonces yo recuerdo, mi amado, que cuando el Señor comenzó a hacer esa obra en mí, yo caminaba a veces, hermano, parecía loco. Caminaba una cuadra para acá, otra cuadra para allá, otra cuadra. El asunto era huir. Yo no quería pasar ni por el frente de esos lugares. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que empezar a defender su posición. Entonces cuando uno quiere, uno comienza a defender esa posición. Si tú estás en claro hoy, hermano, comienza a defender esa posición y haz lo que tengas que hacer. Dice que José un día salió en carrera desnudo, con tal de defender su posición. Ante los hombres, hermano, no lo pudo hacer, pero ante Dios él era digno, ¿sí o no? Entonces hoy, yo te estoy diciendo, iglesia, aquí han pasado cosas maravillosas y Dios está haciendo con nosotros cosas maravillosas, pero ahora vamos a defender nuestra posición. Y tú tienes que saber que tú no necesitas al pastor ahí a la par o al líder ahí a la par. Tú necesitas al santo de Dios contigo. ¿Dices amén? Saber que Él vive en ti, sentir su presencia, saber que te levantas con Él, que te acuestas con Él. Y que cada vez que Él te... Ojo con esto, hermano, cada vez que Él te pone el dedito en la llaga es para sanar. Cada vez que Él nos dice algo, esto no está bien, es para que nuestro nivel de santidad se eleve junto con nuestro nivel de autoridad. Si tú te conviertes en un hombre, una mujer íntegro, que camine en esa santidad, tú vas a ver los resultados de lo que es tener autoridad de Dios. Entonces dicen amén. Y quiero concluir, hermano, con una cita que tocó nuestro pastor ahora, que inició en Hebreos capítulo 12 y verso 1. Me llamó mucho la atención cuando el pastor lo tocó ahora. Hebreos 12:1 dice así: por tanto, ¿sabe lo que es un por tanto? Es una sentencia. He escuchado a los jueces, dice, se va a leer el por tanto. Eso es una sentencia, hermano. Es decir, aquí se dictó y no hay otra. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ojo aquí, dice, despojémonos de todo peso y del pecado
que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para concluir, hermano, yo le quiero decir esto. Estamos en el tiempo de despojarnos. Pero dice acá, hermano, que nos despojemos de todo peso y el pecado que nos asedia. Ojo, hay cosas que tal vez no son pecado, pero que son un peso. Y aquí la escritura dice, despójese de eso también. Yo le pregunto a usted, hermano, si a usted lo ponen a correr contra, ¿qué le digo? 4 personas más, y las 4 personas están con su traje de atleta, con sus buenas tenis, y a usted lo ponen a correr con saco, con corbata, para los varones, ojalá una corbata bien apretada, con zapatillas, ojalá de esas que resbalan bastante. A las mujeres las ponen a correr con otras que están con sus trajes de atletismo, y usted, hermana, la ponen a correr con tacones, ojalá de esos de a 4.5, que yo no sé, para mí son increíbles cómo se montan en eso. Yo le pregunto, ¿usted está en desventaja, sí o no? Completamente. Hay cosas que en nuestro caminar en Dios no son pecado, pero nos hacen peso, nos detienen, nos retrasan y hace que no seamos efectivos. Entonces vamos a tener que hacer, hermano, una inspección minuciosa de todas esas cosas. Cada quien sabe dónde le chima el zapato. Esas cosas que nos hacen peso. Tal vez no sea pecado tener esa amistad, pero tampoco te está edificando. Tal vez no sea pecado tener esa yunta, hermano, pero tal vez no te está edificando. A veces hacemos yuntas, hermano, con personas, pero lamentablemente eso nos desvía del plan y propósito de Dios. No, pero es que el hermano, mira que el hermano es muy espiritual, la hermanita es muy espiritual y ella es una gran bendición, pero no te está edificando, no te está ayudando en tu plan y propósito. Somos una familia, pastor, somos un cuerpo, sí, hermano, pero ¿qué pasaría? Yo le pregunto a usted, ¿qué pasaría si de repente su mano derecha quisiera andar pegaditita a su rodilla izquierda? Yo no sé usted, pero yo lo veo raro. ¿Sí me está entendiendo? Hay cosas que no son pecado, pero nos causan peso. Esa salidita de cuando en cuando a tal lugar que de pronto no es lo mejor. Cosas por el estilo, iglesia. Yo le estoy pidiendo en el nombre del Señor, por favor, hagamos una introspección o un barbecho propio cada uno. Seamos autoanalíticos y comencemos a darle campo a la santidad de nuestro Dios. Porque si hay algo, hermano, que estoy claro y estoy seguro que necesitamos para este tiempo, es de la autoridad. Es de la autoridad. Y un policía, hermano, es autoridad no solamente porque anda el uniforme. Tiene que tener un peso real. ¿Cierto? Tú no eres hijo de Dios solamente porque vinimos aquí y alabaré, alabaré. No, hermano. Yo soy un hijo de Dios porque el ADN de Dios está en mí y porque Cristo está viviendo en mí. Eso me hace a mí un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, no los que lo confesaron y los que dijeron, los que se aprendieron la canción, no, hermano, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la iglesia por la que Cristo viene, una iglesia de poder, de autoridad, pero sobre todo una santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pónganse sobre sus pies, iglesia, vamos a orar. Voy a pedirle a la banda que me ayude aquí, por favor. Escucha bien.
En esta mañana, aquí hay gente, hay familias que necesitan retomar autoridad. Y escucha esto que me dice el Señor, no solamente ahí en su núcleo, sino que por medio de esa autoridad, mucha parentela va a entrar a la promesa. ¿Cuántos se alegran por eso? Aquí hay gente, hermano, que aún en su ministerio, en su llamado, en lo que Dios le ha dado a hacer, ha perdido la autoridad. Tal vez no se la ha creído, tal vez, hermano, no había escuchado esto, pero hoy va a haber un antes y un después. ¿Dice amén? Y vamos a pedirle al Señor que Él nos inunde. Quiero que usted comience a orar. Y que nuestra copa va a rebosar, hermano. Nuestra copa va a rebosar. Padre, en el nombre de Jesús, comienza ahí donde tú estás. Con tus propias palabras, hoy tú vas a tener una plática de amistad con Dios. Hoy tú vas a tener una plática de amistad con el Espíritu Santo y le vas a decir: Espíritu Santo, esa palabra me ha confrontado. Yo no soy cualquier persona. Yo soy una autoridad porque tú, Cristo amado, vives en mi vida. Y yo hoy voy a empezar, Señor, a valorar eso y a pelear por esa santidad que va a traer a mi vida autoridad. Dígale: yo quiero esa autoridad que es del cielo, no una autoridad humana, no una autoridad, Señor, que yo me invente. Yo quiero la autoridad que del cielo proviene. Renuncia conmigo a todo aquello que te ha restado esa autoridad. Si es un mal comportamiento, iglesia, si es un mal hábito, escucha bien, hoy lo vamos a renunciar. Dile conmigo: Señor, yo renuncio a todo mal hábito, todo mal comportamiento, todo lo que de ti, Señor, no proviene. Cualquier práctica, Señor, que haya tenido, que haya socavado mi autoridad, Señor, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, yo vengo renunciando voluntariamente y me identifico totalmente con el reino de los cielos. Me identifico completa y plenamente con el reino de los cielos. Señor, en este momento abro mi corazón para que mi copa rebose de ti, Señor. Para que mi copa rebose de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Todo aquello, Señor, que de ti no proviene, en el nombre que es sobre todo nombre y por la sangre preciosa de Cristo, en este momento yo recibo autoridad. Yo recibo la autoridad del cielo. Vamos, iglesia. Yo siento aquí la presencia de Dios de una manera especial, hermosa, maravillosa. Yo siento la gloria de Dios descendiendo. Sabes, el Señor te dice: tú has estado caído porque no ibas con mi autoridad, pero en esta mañana yo pongo autoridad sobre ti. Hoy abro esa puerta de autoridad para que fluya en tu vida y en tu corazón. Aleluya. Oh, santo Dios, santo Dios. Santo Dios, Santo Dios, aleluya. Santo Dios, deja que el Espíritu de Dios fluya en tu vida, iglesia. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia. Una historia diferente ahora con la autoridad de Dios. Fórmame en el silencio. Una autoridad diferente con la gloria de Dios sobre tu vida. Que venga de ti. Dile: hazlo todo nuevo. Señor, rebosa mi copa y de ti, oh Señor, rebosa mi copa, Señor, mi copa y de Espíritu de Dios, ahora. Todo lo que no provenía de ti, Señor. Todo aquello
aquello, Señor, que estaba menoscabando la autoridad, todo aquello, Señor, Tengo hambre de ti. es destruido en el nombre de Jesús. Ahora el poder de Dios está en ti. Haz derribar Poder lo de Dios que está en no ti. te agrada. Escribe una historia Comienza a transformar, Espíritu Santo. diferente en mí. Aleluya. Fórmame en el silencio, que todo Señor, sea que toda autoridad nuevo, que venga de ti. sea dada a tu Oh Señor, en el nombre de Jesús. rebosa mi copa de ti, oh Señor. Espíritu de Dios. Rebosa mi copa Espíritu de de Dios. ti, oh Señor. Rebosa. Rebosa. Rebosa Rebosa. mi Rebosa. copa Rebosa la copa, Señor. de ti. En el nombre de Jesús, rebosa, Padre. Inúndanos, Rebosa, Señor. inúndanos, Rebosa, Dios. inúndanos, Señor. Ahora.